Vamos a hablar un poco de la transparencia de estos comicios. El Instituto Federal Electoral IFE confirmó la asistencia de 696 observadores que recorrerán las zonas más vulnerables a un fraude y a compra de votos. Los observadores de 69 países, en su mayoría de los Estados Unidos, Argentina y Venezuela, convierten esta jornada en la más vigilada de la historia de la nación. NTN 24 está con los protagonistas de la noticia. Establecemos contacto en directo a Ciudad de México con Milos Alcalay. Él es ex embajador de Venezuela ante las Naciones Unidas e invitado a México como observador de estos comicios. Ex embajador Alcalay, buena tarde. Gracias por estar con nosotros aquí en el informativo. Muy buenas tardes, Alejandro. Muy contento de estar en tu programa y de compartir esta experiencia histórica que estamos viviendo los observadores internacionales. Gracias, señor Alcalay. Han pasado algo más de 4 horas de esta jornada electoral en México. Desde lo que usted ha podido atestiguar, ¿cómo evalúa, cómo avanza hasta ahora todo este proceso electoral en México? Bueno, yo diría que no solamente comenzó hace 4 horas, sino que nosotros estuvimos 3 días antes viendo lo que un sistema muy sofisticado, pero al mismo tiempo muy blindado, con la confianza de todos los partidos, ha sido el que ha generado un clima de aceptación de todos los candidatos, partidos políticos, a una elección que no es fácil, es complicada porque se eligen a los candidatos federales y a los locales, hay una afluencia masiva, y entonces pero el factor confianza por la credibilidad y por la transparencia del Instituto Federal Electoral crea un clima que ahora, 4 horas después que se ha iniciado, avanza. Como todo proceso electoral, a lo mejor vimos, recorriendo algunos de los centros, cierto nerviosismo porque una urna comenzó a abrirse un poco más tarde, porque había una afluencia más grande en otras, pero ya 4 horas después se nota una calma y un clima electoral aceptado por todos. Es realmente, a pesar de ser un reto, por tratarse de que los ciudadanos eligen a una elección muy grande, muy complicada, muy compleja, pero con mucho ánimo. Es una fiesta electoral en la cual hay confianza en el árbitro electoral y hay una participación de alegría, de entusiasmo que hemos visto. Hemos visitado barrios de sectores medios, a los barrios más pobres, a los barrios de diferentes sectores de esta inmensa capital mexicana, y en todo se nota eso, una enorme voluntad de expresar el voto de preferencia por sus respectivos candidatos. Señor Alcalay, hace unos contados instantes tuvimos conocimiento de una denuncia que emerge en otro punto de la nación, en Cancún en particular. Miembros del Partido de la Revolución Democrática aseguraron y denunciaron que en una de las mesas de votación están siendo utilizados celulares una vez los ciudadanos empiezan a ingresar a las casillas. Teniendo en cuenta este primer reporte del que tenemos conocimiento de una presunta irregularidad, ¿qué medidas cuentan ustedes o con cuáles medidas cuentan ustedes como observadores para garantizar la transparencia en estos comicios? Bueno, en primer lugar te diría que nosotros como observadores internacionales no somos parte de la autoridad electoral. Si se presentara una irregularidad, nosotros pudiéramos presentar un informe de lo que vimos, pero no somos nosotros una instancia del Instituto Mexicano para, si se presentara ese caso, para intervenir. Nosotros al final haremos un informe, haremos una constatación de lo que hemos visto, pero no podemos nosotros intervenir, como en este caso que usted me plantea de Cancún. Bueno, nosotros no estamos en Cancún, pero si se presentara una situación parecida a esta, lo que podríamos hacer, como decía inicialmente, en el inicio, hemos observado en el inicio tal o cual situación, pero no podríamos venir a decirle al presidente de la mesa, mire, usted no está organizándolo bien o mal, porque no es esa nuestra labor. En todo caso, lo que sí le puedo decir, lo que he visto, y no estoy solo, estoy acompañado con un observador internacional de República Dominicana, que es mi buen amigo Miguel Ortega, que nos acompaña, y también con nuestros amigos mexicanos que han sido de una cordialidad extraordinaria. Pero puedo decirle que el gran secreto, a pesar de que, por supuesto, hay mecanismos que el Instituto Federal Electoral tiene previsto para ese tipo de irregularidades, ya lo procesarán ahí, no solamente el IFE, sino también los tribunales electorales que sancionarán cualquier medida que pueda sugerir tal como la que usted plantea. Hay mecanismos, primero, de control previo, todo lo que ha sido los espacios en los canales de televisión y de radio, todo lo que es la fiscalización de las actividades de los partidos,
todo lo que tiene que ver con los mecanismos de participación electoral, es decir, que están garantizados y por eso es que hay un clima de confianza. Ahora, si un partido político en un momento determinado tiene una queja, tiene también sus instancias jurisdiccionales para hacerlo llevar. Lo que yo diría, y compartía esto con mi amigo dominicano y con otros, porque nos hemos dividido por grupos, qué importante es para América Latina el ir fortaleciendo los mecanismos de credibilidad y de transparencia. Esto, en términos generales, diría que ha sido uno de los grandes logros. El segundo, la participación civil, la civilización de las elecciones y no la militarización de las elecciones. Aquí hemos visto que son los ciudadanos mismos, organizados, los que organizan las filas, los que hacen pasar a las personas de tercera edad, los que permanecen en una acción. En cambio, esto es algo que nosotros tenemos ciertamente en mi país y en otros, que sea el ciudadano el artífice de su votación electoral, no depender de los militares, no depender de otra fuerza, sino que tiene que ser el ciudadano organizado el que lo lleve. Es otra lección que yo personalmente llevo de esta experiencia mexicana. Y por supuesto seguir recorriendo la ciudad para constatar cualquier situación, inclusive la gente se nos acerca, alguna persona que vive en Monterrey que no ha podido votar se acerca a nosotros, es una forma también de ese mundo globalizado en que estamos para escuchar y para ciertamente reiterar nuestra fe en la democracia, nuestra fe en los principios de libertad y la búsqueda de mecanismos que nos permitan a que el voto de una persona, de cada individuo sea respetada y ojalá eso es lo que, independientemente del resultado, que todos los electores se sientan que su voto ha sido reconocido y ha sido contado. Milos Alcalay, ex embajador de Venezuela ante las Naciones Unidas e invitado a México como observador de los comicios. Gracias por estar con nosotros estos minutos aquí en el informativo. Que tenga un buen día. Gracias a ti, Alejandro. Muy buen día.